Mi padre fue en su época un célebre juez instructor. Le encomendaba muchos asuntos importantes, por lo que a menudo tenía que ausentarse de casa, donde nos quedábamos mi madre y yo con la servidumbre. Por entonces mi madre era aún muy joven y yo era un chiquillo. Cuando ocurrió el suceso que me propongo contar ahora, tenía tan solo 5 años. Era invierno, un invierno muy crudo. Había tales heladas que por la noche las ovejas morían de frío en los establos y los gorriones y las chovas caían ateridos sobre la tierra congelada. En aquel tiempo mi padre se encontraba en Gelets por obligaciones de su cargo y ni siquiera para Navidad había prometido regresar a casa. Así que fue mamá la que se dispuso a viajar a su encuentro para no dejarle solo en una festividad tan bonita y alegre. A mí, en vista de las terribles heladas, mi madre no quiso llevarme en un viaje tan largo y me dejó en casa de su hermana, mi tía, casada con un terrateniente de la provincia de Oriol que no tenía muy buena fama. Era un hombre muy rico, viejo y cruel. Los rasgos dominantes de su carácter eran la ruindad y la severidad, y eso era algo que él no lamentaba en lo más mínimo, sino que, por el contrario, hacía incluso ostentación de tales atributos que, en su opinión, servían para poner de manifiesto la fuerza viril y la inflexible firmeza del espíritu. Hacía todo lo posible para que esa misma virilidad y firmeza se desarrollase en sus hijos, uno de los cuales era de mi edad. Todos temían a mi tío, y yo más que nadie, porque él pretendía que también en mí se desarrollara la virilidad. Y en una ocasión, cuando tenía 3 años, durante una tormenta espantosa que me hizo pasar verdadero terror, me dejó solo en un balcón y cerró la puerta para que me sirviera de lección y le perdiera el miedo a las tormentas. Como es comprensible, yo acudí a casa de semejante anfitrión sin ningún entusiasmo y con no poco temor. Pero repito que entonces tenía 5 años y mis deseos no se tomaban en consideración y no había más remedio que someterse a las circunstancias. En la hacienda de mi tío había una enorme casona de piedra que recordaba un castillo. Era un edificio de 2 plantas, pretencioso, pero sin gracia, deforme incluso, con una cúpula circular y una torre acerca de la cual se contaban historias aterradoras. En un tiempo vivió allí el padre del actual propietario, y más tarde, en sus aposentos, se instaló una botica. Por algún motivo, también esto se consideraba terrorífico, pero lo más aterrador de todo era que, en la parte superior de la torre, en el hueco arqueado de una ventana, se habían tendido unas cuerdas, formándose de ese modo una arpa eólica, como allí la llamaban. Cuando el viento corría entre las cuerdas de este caprichoso instrumento, éstas emitían unos sonidos tan impredecibles como, a menudo, extraños, que podían ir desde el rumor sordo y compacto hasta los lamentos inquietos y desacordes o el zumbido frenético, como si a través de ellas pasara volando todo un enjambre de espíritus en fuga, dominados por el terror. A nadie de aquella casa le gustaba el arpa, y todos pensaban que le decía algo al terrible señor, y que éste no se atrevía a replicar, volviéndose por ello cada vez más despiadado y cruel. Lo que se había podido advertir sin ninguna clase de dudas era que, si durante la noche se desataba la tempestad y el arpa de la torre resonaba de tal modo que los sonidos atravesaban los estanques y los parques y llegaban hasta la aldea, entonces el amo no dormía en toda la noche y se levantaba a la mañana siguiente sombrío y severo y daba alguna orden cruel que hacía que los corazones de sus numerosos siervos se encogieran, aterrorizados. Uno de los principios de la casa consistía en que a nadie se le perdonara jamás culpa alguna. Era esta una regla que nunca se alteraba, no solo con las personas, sino también incluso con los animales, grandes o pequeños. Mi tío no quería saber nada de la compasión, algo que no le gustaba, pues lo consideraba una debilidad. La severidad inmutable le parecía superior a cualquier género de condescendencia. Por eso, en la casa, así como en las numerosas aldeas pertenecientes a este rico hacendado, reinaba perpetuamente una profunda tristeza que compartían gentes y animales. Mi difunto tío era un ferviente aficionado a la caza con perros. Marchaba a caballo en compañía de sus galgos persiguiendo lobos, liebres y zorros. Además,
En sus cacerías intervenían unos perros especiales que capturaban a los osos. A estos perros los llamaban piavki. Se aferraban a la fiera de tal modo que no había manera de separarlos de ella. Una vez que el perro, con sus dientes, había hecho presa en el oso, podía suceder que éste lo matara de uno de sus terribles zarpazos o que lo partiera en dos, pero nunca ocurría que el perro se desprendiese de la fiera estando vivo. Actualmente, cuando solo se caza a los osos en batidas o haciendo uso de jabalinas, parece que la raza de los piapki se ha extinguido en Rusia, pero en la época a la que me estoy refiriendo, esos perros se encontraban en casi todas las cacerías importantes y bien organizadas. Por entonces había también gran cantidad de osos en nuestras comarcas, y su caza constituía una magnífica diversión. Cuando se capturaba una familia completa de osos, sacaban del cubil a los osesnos pequeños y se los llevaban. Normalmente los tenían cautivos en un gran cobertizo de piedra, con unas ventanas pequeñas practicadas en el propio tejado. Se trataba de ventanas sin cristales, únicamente con unos gruesos barrotes de hierro. Los osesnos, uno tras otro, solían encaramarse hasta ellos y se colgaban, sujetándose de los hierros con sus zarpas prensiles provistas de grandes uñas. Sólo de este modo conseguían asomarse desde su encierro al libre mundo de Dios. A nosotros, cuando nos sacaban a pasear antes de la comida, lo que más nos gustaba era acercarnos al cobertizo a mirar a los graciosos hocicos de los osesnos, que se asomaban entre los barrotes. Kolberg, el preceptor alemán, sabía cómo darles pedacitos de pan en la punta de un palo, y nosotros los reservábamos de nuestro desayuno con este fin. Quien se ocupaba de los osos y les daba de comer era un joven perrero llamado Ferapont, aunque, como este nombre les resultaba difícil de pronunciar a las gentes sencillas, le llamaban Hrapón, o más a menudo Hraposhka. Me acuerdo muy bien de él. Hraposhka era un joven de estatura mediana, muy hábil, fuerte y valiente, de unos 25 años. Hrapón pasaba por ser un buen mozo. Tenía la piel blanca y sonrosada, rizos morenos y unos grandes ojos saltones, también oscuros. Además, era extraordinariamente decidido. Su hermana Anushka, que era una de las niñeras, nos contaba unas historias divertidísimas sobre la valentía de su intrépido hermano y sobre su insólita amistad con los osos, en compañía de los cuales dormía en el cobertizo en invierno y en verano, de modo que ellos le rodeaban por todas partes y le ponían la cabeza encima, como si fuera una almohada. Delante de la casa de mi tío, detrás de un amplio parterre circular y rodeado de una verja pintada, había un ancho portón, enfrente del cual, entre dos lienzos de muro, habían plantado un tronco alto, recto, completamente liso, que llamaban el mástil. En lo alto de este mástil habían instalado un pequeño entarimado, o, como allí lo llamaban, un templete. Entre los osesnos cautivos escogían siempre a uno sabio, aquel que parecía ser más listo y que por su carácter inspiraba más confianza. A éste lo apartaban del resto de sus compañeros para que viviera en libertad, es decir, le permitían andar por el patio y por el parque, aunque en general tenía que montar guardia junto al poste situado frente al portón. Ahí pasaba la mayor parte de su tiempo, bien tendido sobre la paja al pie del mástil, bien sentado o dormido en el templete, a donde trepaba para no ser importunado por las personas fastidiosas y los perros. Únicamente unos cuantos osos podían llevar esa vida libre, los especialmente listos y mansos, y aún así no durante toda su vida, sino solo hasta que empezaban a manifestar sus instintos animales, inadecuados para la vida en sociedad, esto es, en tanto en cuanto se comportaban de un modo pacífico y no tocaban ni a las gallinas, ni a los gansos, ni a los terneros, ni a las personas. El oso que turbaba la tranquilidad de los habitantes era de inmediato condenado a muerte, y nada podía liberarlo de esta sentencia. El encargado de escoger al oso sabio era Jarapón. Como era quien tenía una relación más asidua con los osesnos y se le consideraba un gran conocedor de su naturaleza, estaba claro que sólo él podía hacerlo. El propio Jarapón habría respondido de su elección si ésta no hubiera sido acertada, pero ya a la primera oportunidad seleccionó para esta función a un oso asombrosamente capacitado y listo, al que habían puesto un nombre poco común. En Rusia a los osos generalmente los llaman Mishka, pero este tenía el mote español de Sganarelle.
Llevaba ya 5 años viviendo en libertad y todavía no había hecho ninguna travesura. Cuando decían de un oso que hacía travesuras, querían decir que ya había manifestado su naturaleza animal mediante algún tipo de comportamiento agresivo. Entonces, al travieso lo encerraban durante una temporada en el foso excavado en un extenso claro entre la era y el bosque, y al cabo de cierto tiempo lo liberaban en el claro. Él mismo salía trepando por una viga, y allí lo cazaban con piatki jóvenes, o sea, con cachorros algo crecidos de perros destinados a la caza del oso. Si los cachorros no eran capaces de capturarlo y había algún riesgo de que el animal se escapara al bosque, dos de los mejores cazadores, que esperaban a escondidas en la retaguardia, se arrojaban sobre él con una jauría de perros selectos y experimentados, y ahí se acababa la historia. Pero en el caso de que estos perros resultaran tan torpes como para que el oso consiguiera abrirse paso en dirección a la isla, o sea, al bosque, que comunicaba con la vasta región boscosa de Briansk, entraría en acción un tirador especial provisto de una larga y maciza carabina Kuchenreiter, y apuntando sobre un soporte le dispararía una bala mortal. Jamás había ocurrido que un oso hubiera superado todos estos peligros, pero la mera idea resultaba espantosa. En tal caso, a todos los que hubieran tenido alguna culpa les esperaría un castigo mortífero. La inteligencia y la formalidad de Sganarelle habían permitido que la diversión descrita, o sea, la ejecución de osos, no hubiera tenido lugar desde hacía ya 5 largos años. En ese tiempo, Sganarelle tuvo la posibilidad de crecer y se convirtió en un oso hecho y derecho, con una fuerza, belleza y destreza fuera de lo común. Se distinguía por su hocico corto y redondo y por su constitución notablemente proporcionada, gracias a la cual recordaba más a un colosal perro de lanas que a un oso. La parte trasera era más bien enjuta y estaba cubierta de un pelo brillante y poco crecido, pero los hombros y la parte superior del dorso estaban fuertemente desarrollados y recubiertos de una pelambre larga y espesa. También la inteligencia de Sganarelle era como la de un perro de lanas, y tenía algunas habilidades que resultaban admirables en un animal de su especie. Podía, por ejemplo, caminar perfectamente y con gran facilidad sobre sus 2 patas traseras, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Sabía tocar el tambor y marchaba con un gran palo, pintado como un fusil. También, de buena gana y hasta con sumo gusto, acarreaba junto a los aldeanos enormes sacos hasta el molino, y con su peculiar elegancia se ponía en la cabeza, de un modo harto cómico, un sombrero campesino alto puntiagudo, con una pluma de pavo real o un haz de paja a modo de penacho. Pero llegó el momento fatídico. También con Sganarelle, la naturaleza animal reclamó lo que era suyo. Poco antes de que yo llegara a casa de mi tío, el manso Sganarelle cometió de pronto una serie de fechorías, cada una de ellas, por añadidura, más grave que la anterior. El programa de actuaciones delictivas de Sganarelle fue igual que en todos los demás casos. Como primera lección, agarró a un ganso del ala y se la arrancó. Después echó su zarpa al lomo de un potrillo que corría detrás de una yegua y le partió el espinazo. Finalmente, como no le hacían gracia un viejo ciego y su lazarillo, Sganarelle se dedicó a hacerlos rodar por la nieve y después les pisoteó los brazos y las piernas. Al ciego y a su lazarillo los trasladaron al hospital, y en cuanto a Sganarelle, a Jarapón le ordenaron llevárselo y encerrarlo en el foso, del cual no había más que una salida, la ejecución. Ana, mientras nos cambiaba por la noche a mí y a mi primo, que era también un niño pequeño por aquel entonces, nos contó que durante el traslado de Sganarelle hasta el foso, donde debería aguardar la ejecución de su sentencia de muerte, se produjeron escenas de gran patetismo. Japón no tuvo que atravesar los labios de Sganarelle con un anillo de castigo, ni recurrir a la menor violencia contra él, sino que le bastó con decir: «Vamos, animal, acompáñame». El oso se levantó y echó a andar, y hasta estuvo gracioso. Cogió su sombrero con el penacho de paja y recorrió todo el camino hasta el foso abrazado a Japón, como dos amigos. Y lo cierto es que eran amigos. A Japón le daba mucha pena de Sganarelle, pero no podía ayudarlo de ningún modo. Hay que recordar que aquí
que allí donde todo esto ocurría jamás se le perdonaba ninguna falta a nadie, y Sganarelle, tras haberse desacreditado, debía pagar irremediablemente sus inclinaciones con una muerte cruel. La fecha de su casa quedó fijada para que sirviera como entretenimiento de sobremesa a los invitados que solían reunirse en casa de mi tío por Navidad. Se adoptaron las medidas necesarias para la cacería desde el momento mismo en que se le ordenó a Jarapón que se llevara al culpable Sganarelle y lo encerrara en el foso. A los osos los encerraban en el foso de una manera bastante sencilla. La trampilla o portezuela del foso la solían tapar con ramas secas, de poco peso, dispuestas sobre unas varas frágiles, y cubrían esta techumbre con nieve. Se trataba de camuflarlo todo de forma que el oso no advirtiera la trampa traicionera que le habían tendido. Conducían al dócil animal hasta ese lugar y lo obligaban a avanzar. Daba 1 o 2 pasos y de improviso se desplomaba en el hondo foso, del cual no había escapatoria alguna. El oso se quedaba ahí encerrado hasta que llegaba el momento de cazarlo. Entonces introducían en el foso una larga viga de unas 7 archinas en posición oblicua, y el oso salía al exterior trepando por la viga. A continuación daba comienzo la cacería. Si ocurría que el sagaz animal, presintiendo su desgracia, no quería salir, lo sacaban a la fuerza. Bien lo molestaban mediante unas largas pértigas con afiladas puntas de hierro, bien arrojaban paja ardiendo o hacían disparos de fogueo con fusiles y pistolas. Rapón se llevó a Sganarelle y lo dejó encerrado, bajo arresto, valiéndose del procedimiento ya descrito, pero regresó a casa muy turbado y afligido. Para su desgracia, le contó a su hermana, la fiera le había seguido amigablemente, y cuando se desplomó entre las ramas y cayó en el foso, se quedó sentada allí en el fondo y, colocando las zarpas delanteras a modo de manos, empezó a gemir, exactamente igual que si se hubiera puesto a llorar. Rapón le confesó a Ana que se había alejado del foso a todo correr para no oír los tristes gemidos de Sganarelle, porque esos gemidos le atormentaban el alma y no podía soportarlos. Gracias a Dios, añadió, no seré yo quien me vea en la obligación de dispararle si intenta escapar, sino otros. Y si me lo ordenaran a mí, estaría dispuesto a sufrir cualquier suplicio, pero en ningún caso le dispararía. Ana nos contó todo esto a nosotros, y nosotros se lo contamos al preceptor, Kolberg, y Kolberg se lo comunicó a mi tío, ya que deseaba hacerse notar ante él por cualquier medio. Mi tío le escuchó atentamente y dijo, «Muy bien, Hraporoshka», y dio luego 3 palmadas. A renglón seguido mi tío mandó llamar a su ayuda de cámara, Ustin Petrovich, veterano prisionero francés del año 12. Ustin Petrovich, o sea, Justin, se presentó con su atildado frac de color lila con botones plateados, y mi tío le dio la orden de que en la partida, prevista para el día siguiente, es decir, en la cacería de Sganarelle, se situaran como tiradores ocultos Flegont, un tirador reputadísimo que nunca fallaba un disparo, y además de él, Hraposhka. Por lo visto, mi tío quería divertirse a costa del arduo combate interior del pobre muchacho. Pues, si no disparaba contra Sganarelle o erraba el tiro a propósito, a él, por supuesto, le iba a costar caro, y a Sganarelle lo abatiría con un segundo disparo Flegón, el cual nunca fallaba un tiro. Ustin inclinó la cabeza y se marchó a transmitir la orden, y nosotros, los niños, caímos en la cuenta de que habíamos provocado una desgracia y de que era este un asunto gravísimo, que solo Dios sabía cómo iba a acabar. Después de todo esto, no disfrutamos como correspondía ni de la deliciosa cena de Nochebuena que se celebraba al brillar la primera estrella, y que servía a la vez de comida y de cena, ni de los invitados que llegaban para pasar la noche, algunos de los cuales venían también con niños. Estábamos tristes por Sganarelle y tristes también por Ferapont, y ni siquiera éramos capaces de decidir a cuál de los dos compadecíamos más. Nosotros dos, o sea, el primo de mi edad y yo mismo, estuvimos mucho rato revolviéndonos en la cama. Los dos tardamos en quedarnos dormidos, y luego dormimos inquietos y dando gritos, porque soñábamos con el oso. Y cuando una niñera intentó calmarnos, diciendo que no había que temer al oso porque estaba encerrado en el foso y al día siguiente lo iban a matar, entonces me dominó una angustia aún mayor.
Incluso le pedí a la niñera que me aclarara la siguiente duda: ¿era posible rezar por Esganarel? Pero semejante pregunta superaba la capacidad de discernimiento religioso de la buena mujer, así que ella, bostezando y persignándose los labios, respondió que en verdad no sabía nada de esto porque nunca se lo había preguntado al sacerdote, aunque de todos modos el oso también es una criatura del Señor y había navegado con Noé en el arca. Me pareció que la alusión a la navegación en el arca llevaba más o menos a la conclusión de que la infinita misericordia divina puede hacerse extensiva no solo a las personas, sino también a las restantes criaturas de Dios, y yo, con mi fe infantil, me arrodillé en mi cama, y con la cara pegada a la almohada, rogué a la divina majestad que no se diera por ofendida con mi ardiente súplica y que salvara a Esganarel. Llegó el día de Navidad. Nos vistieron a todos de fiesta y fuimos con los preceptores y las ayas a tomar el té. En la sala, además de una gran cantidad de parientes e invitados, había varios miembros del clero, un sacerdote, un diácono y 2 sacristanes. Cuando entró mi tío, el clero empezó a entonar "El Cristo ha nacido". Después vino el té. A continuación, un ligero desayuno y a las 2 se celebró la comida festiva. Justo después de la comida estaba previsto ir a cazar a Esganarel. No había tiempo que perder, porque en esa época del año anochece temprano, y en la oscuridad la caza es imposible y el oso puede perderse de vista fácilmente. Todo se llevó a cabo tal y como estaba previsto. En cuanto nos levantamos de la mesa mandaron que nos cambiaran de ropa para llevarnos a la cacería de Esganarel. Nos pusieron unas pellizas de liebre y unas botas gruesas, hechas de lana de cabra con suelas enteras, y nos ordenaron subir a los trineos. Junto a las entradas de la casa, en ambos lados, había ya un buen número de trineos tirados por troicas, grandes y alargados, engalanados con alfombras de bellos motivos, y también había allí 2 mozos de cuadra sujetando de la brida al alazán inglés de mi tío, llamado Presumido. Mi tío apareció con un arjaluc de zorro y un gorro picudo, también de zorro, y en cuanto montó en su silla, cubierta de una negra piel de oso, con las cinchas y el petral adornados con turquesas y cabecitas de serpientes, nuestra enorme caravana echó a andar y al cabo de 10 o 15 minutos ya habíamos llegado al lugar de la cacería, donde nos colocamos formando un semicírculo. Se les dio media vuelta a los trineos, que quedaron orientados hacia el campo nevado, llano y espacioso, circundado por una línea de cazadores montados a caballo y rodeado a lo lejos por el bosque. En el bosque mismo se habían preparado unos escondrijos, unos puestos ocultos entre los matorrales, y allí era donde tenían que apostarse Flegont y Hraposhka. Estos escondrijos no resultaban visibles. Únicamente algunos señalaban hacia unos soportes casi indistinguibles desde los cuales uno de los tiradores tendría que apuntar y disparar sobre Esganarel. El foso en el que estaba el oso era también indistinguible, y a nosotros no nos quedaba más alternativa que la de fijarnos en los vistosos jinetes, quienes llevaban colgadas a la espalda armas de diversas clases, a cuál más bonita. Había Strabus suecas, Morgenrath alemanas, Mortimer inglesas y Colette varsovianas. Mi tío estaba montado en su caballo, por delante de la línea de cazadores. Le habían cedido la traílla de 2 de los más feroces y mejor compenetrados piapki, y colocó ante ellos, en el armazón de la silla, sobre la gualdrapa, un pañuelo blanco. Los perros jóvenes, para cuyo adiestramiento había sido condenado a muerte el culpable Esganarel, eran incontables y tenían una actitud en extremo presuntuosa, exhibiendo su fogosa impaciencia y falta de control. Gruñían, ladraban, daban saltos y se enredaban con las traíllas alrededor de los caballos en los que estaban montados los perreros vestidos de uniforme. Estos hacían restallar continuamente sus látigos para que los perros jóvenes, que estaban fuera de sí de impaciencia, los obedecieran. Era una masa en ebullición, ansiosa de lanzarse sobre la fiera, cuya cercanía naturalmente habían detectado los perros gracias al fino olfato de que están dotados. Había llegado la hora de sacar a Esganarel del foso y librarlo a la carnicería. Mi tío agitó el pañuelo blanco,
colocado sobre la cubierta de la silla, y dijo: «Adelante». Del grupo de cazadores que formaban el estado mayor de mi tío se adelantó una decena de individuos y avanzó por el medio del campo. Tras recorrer unos 200 pasos se detuvieron y empezaron a levantar de la nieve una viga larga y no muy gruesa que hasta ese momento no nos había sido posible ver desde lejos. Esto ocurría al lado mismo del foso donde estaba Sganarelle, y que tampoco habíamos podido distinguir desde nuestra posición alejada. Levantaron el madero y acto seguido lo introdujeron por uno de sus extremos en el foso. Lo dejaron colocado con una leve inclinación, de manera que la fiera pudiera salir sin dificultades a lo largo de él, como si fuera una escalera. El otro extremo de la viga se apoyaba sobre el borde del foso, a partir del cual sobresalía una archina. Todas las miradas estaban pendientes de esta operación preliminar, que nos acercaba al momento más interesante. Esperábamos que Sganarelle hiciera su aparición en el exterior de un momento a otro, pero, por lo visto, había comprendido de qué se trataba y no pensaba moverse por nada del mundo. Dio comienzo el hostigamiento en el interior del foso, a base de bolas de nieve y de pértigas con puntas afiladas. Se oían bramidos, pero el animal no salía del foso. Se hicieron algunos disparos de fogueo apuntando directamente al foso. Sganarelle se limitó a rugir con más furia, pero seguía, igual que antes, sin aparecer. Entonces, desde detrás de la línea de cazadores, se acercó al galope un vulgar trineo destinado al transporte de estiércol, tirado por un solo caballo, cargado con un montón de paja de centeno seca. El caballo era alto y flaco, de esos que se utilizaban en los establos para transportar el forraje desde la era, pero, a pesar de su vejez y su delgadez, volaba levantando la cola y erizando la crin. Sin embargo, era difícil determinar si el brío presente constituía un resto de su antigua audacia juvenil, o si era, más bien, fruto del terror y la desesperación que la proximidad del oso había infundido en el viejo caballo. Al parecer, la segunda explicación era más verosímil, porque el caballo estaba embridado no solo con un bocado de hierro, sino además con un penetrante cordel, por culpa del cual los labios grises del animal aparecían malheridos y ensangrentados. El caballo no paraba de correr y se movía de un lado a otro con tal frenesí que el mozo que lo conducía tiraba de su cabeza hacia arriba con la cuerda, al tiempo que, con la otra mano, lo fustigaba sin piedad con una gruesa nagaica. Pese a todo, la paja fue dividida en 3 montoncitos, a los que prendieron fuego en un momento, e inmediatamente los arrojaron al foso, todavía ardiendo, por 3 sitios distintos. Tan solo quedó libre de las llamas la parte donde estaba colocada la viga. Resonó un bramido rabioso, ensordecedor, en el que parecía mezclarse un gemido, pero el oso seguía sin aparecer. Hasta nuestra altura llegó el rumor de que Sganarelle se había chamuscado de arriba abajo y se había tapado los ojos con las zarpas y que se había tumbado en un rincón bien aplastado contra el suelo para que no lo pudieran mover. El caballejo de los labios heridos retrocedió al galope una vez más. Todos pensaron que iba a buscar una nueva remesa de paja. Entre los espectadores se alzó un murmullo de desaprobación. ¿Cómo era posible que los organizadores de la cacería no hubieran pensado en proveerse de una cantidad suficiente de paja para que hubiera de sobra? Mi tío se enojó y gritó algo que yo fui incapaz de descifrar en medio de la agitación que entonces cundía entre la gente, agitación redoblada por los aullidos de los perros y el restallar de los látigos. Pero aunque todo esto transmitía una impresión de desorden, había en ello, no obstante, cierto método, y una vez más el caballejo, dando sacudidas y resoplando, regresaba a la carrera hacia el foso donde estaba tendido Sganarelle. Pero no traía paja. El que venía ahora montado en el trineo era Ferapont. La furibunda orden que había dado mi tío consistía en que hicieran bajar a Jaraposhka, al oso, y que él personalmente sacara de allí a su amigo para que pudieran cazarlo. Así que allí estaba Ferapont sobre el terreno. Parecía muy turbado, pero actuó con firmeza y decisión.
Sin oponer la menor resistencia a la orden de su señor, cogió del trineo la cuerda que acababa de usarse para sujetar la paja y la ató por uno de sus extremos a una muesca que había en la parte superior de la viga. Tomó en su mano el resto de la cuerda y, agarrándose a ella, empezó a bajar al foso por la viga, manteniendo el equilibrio. El aterrador bramido de Sganarelle se calmó y fue reemplazado por un gemido sordo. El animal parecía quejarse a su amigo del cruel trato que había recibido de la gente, pero de pronto también este gemido dejó paso a un silencio absoluto. «Está abrazando a Jaraproshka y dándole lametazos», gritó uno de los individuos que estaban al borde del foso. Entre el público, instalado en los trineos, algunas personas dieron un suspiro, otras torcieron el gesto. A muchos les empezaba a dar pena del oso, y su caza evidentemente no auguraba grandes deleites. Pero estas sensaciones pasajeras se vieron bruscamente interrumpidas por un nuevo acontecimiento, aún más inesperado y que iba a originar un nuevo patetismo. A través de la portezuela del foso apareció, como si surgiera del infierno, la cabeza rizada de Jaraproshka con su gorra redonda de cazador. Para trepar hasta el exterior, volvió a valerse del mismo procedimiento que había empleado para bajar, de modo que Ferapont subió de pie por la viga, ayudándose en su ascensión con la cuerda que estaba firmemente atada por su extremo de fuera. Pero Ferapont no salió solo. A su lado, estrechamente abrazado él y con su gran garra peluda colocada sobre sus hombros, salió también Sganarelle. El oso no venía de buen talante y se le veía desmejorado, extenuado, víctima no tanto al parecer de padecimientos físicos cuanto de una penosa conmoción moral, recordaba vivamente al rey Lear. Miraba de reojo con sus ojos inyectados en sangre, llenos de rabia y de ira. Al igual que Lear, iba desgreñado y algunas partes de su cuerpo estaban quemadas, mientras que en otras se le habían quedado pegadas briznas de paja. Por añadidura, como aquel desdichado monarca coronado, también Sganarelle, por una asombrosa coincidencia, había conservado algo que recordaba a una corona. Tal vez por simpatía a Ferapont, o tal vez por casualidad, traía apretada bajo el brazo la gorra que Jaraproshka le había proporcionado y que el oso llevaba en el momento en que aquél le empujó, muy a su pesar, al interior del foso. El oso había conservado este regalo de su amigo, y ahora, cuando su corazón había hallado cierta calma momentánea con los abrazos del amigo, nada más poner el pie en tierra se sacó de debajo del brazo la gorra, deslucida por los malos tratos, y se la puso en la coronilla. Esta ocurrencia hizo reír a muchos, pero a otros, en cambio, les resultó muy penoso verlo. Hubo incluso quienes se dieron la vuelta apresuradamente para no ver al animal, al cual le aguardaba ahora una muerte cruel. Mientras tanto, al tiempo que sucedía todo esto, los perros empezaron a dar alaridos y a soliviantarse fuera ya de todo control. Ni siquiera el látigo era ahora capaz de ejercer su influencia sobre ellos. Los cachorros y los viejos piapki, al ver a Sganarelle, se alzaron sobre sus patas traseras y, aullando y jadeando con voces roncas, se ahogaban en sus collares de piel cruda. En aquel momento, Jaraproshka regresaba a todo correr con el jamelgo a su puesto oculto en el bosque. Sganarelle se había quedado solo una vez más y daba tirones con su zarpa de forma impaciente, pues la cuerda que había dejado Jaraproshka y que estaba sujeta a la viga se le había enredado por casualidad. El animal, evidentemente, quería desenredarla o romperla a toda prisa y alcanzar a su amigo, pero el oso, por muy avispado que fuera, tenía al fin y al cabo una habilidad osuna, y Sganarelle no lograba soltarse, sino que cada vez apretaba con más fuerza el nudo contra su zarpa. Al ver que las cosas no le salían como quería, Sganarelle dio un tirón de la cuerda para romperla, pero la cuerda era fuerte y resistió, y en cambio la viga pegó un brinco y se quedó de pie en el foso. Al advertirlo, el oso se giró, y en ese mismo instante dos piapki, apartados de la jauría y a los que habían soltado la traílla, lo alcanzaron, y uno de ellos se lanzó como un rayo y clavó sus aguzados dientes en el lomo del animal. Sganarelle estaba tan entretenido con la cuerda que no se esperaba este ataque, y en un primer momento fue mayor su asombro ante tamaña insolencia que su enfado.
Pero medio segundo más tarde, cuando el perro quiso clavar otra vez los dientes para ahondar en la presa, logró quitárselo de encima de un zarpazo y lo arrojó muy lejos, despanzurrado. Allí mismo, sobre la nieve, ensangrentada, cayeron sus entrañas, mientras el otro perro en aquel preciso instante era aplastado por la pata trasera del oso. Pero lo más terrible de todo, y lo más inesperado, fue lo que ocurrió con la viga. Cuando Sganarelle hizo el movimiento violento con su zarpa para liberarse del perro que había hecho presa en él, arrancó también del foso, con esa misma acción, la viga a la que estaba firmemente atada la cuerda, y aquella salió volando por el aire. Al tensarse la cuerda, la viga empezó a dar vueltas alrededor de Sganarelle como alrededor de un eje, y trazando con uno de los extremos una línea en la nieve, ya en el primer giro destrozó y dejó en el sitio no a dos ni a tres, sino a toda una jauría de perros adultos. Algunos de ellos aullaban y se debatían agitando sus patas entre la nieve, mientras que otros daban un tumbo y al instante se quedaban tiesos. Fuera porque el animal era sobradamente inteligente para darse cuenta de que había caído en su poder un arma magnífica, o fuera porque la cuerda que sujetaba su zarpa le cortaba de forma muy dolorosa, lo cierto es que lanzó un rugido y agarrando firmemente la cuerda con esa misma zarpa, sacudió con tal fuerza la viga que ésta se alzó en posición horizontal, en una dirección que era prolongación de la zarpa sujeta por la cuerda, y zumbó, como sólo podría hacerlo una descomunal peonza en movimiento. Todo lo que se cruzara en su camino quedaría inevitablemente hecho añicos. En caso de que la cuerda, en un punto cualquiera de su extensión, no fuera lo bastante sólida y se rompiera, la viga, despedida por la fuerza centrífuga, volaría a una gran distancia, sabe Dios hasta dónde, y en ese vuelo aniquilaría a cualquier ser vivo que encontrara a su paso. Todos nosotros, tanto las personas que allí estábamos como los caballos y los perros, en todos los círculos y líneas corríamos un tremendo peligro, y naturalmente todo el mundo deseaba, en aras de su propia vida, que la cuerda con la que Sganarelle hacía girar su formidable onda fuera resistente. Pero en todo caso, ¿qué clase de final se podía esperar de todo aquello? Por lo demás, nadie quería aguantar hasta el final, salvo unos cuantos cazadores y los dos tiradores que estaban apostados en los escondrijos del bosque. Al resto del público, es decir, a todos los invitados y parientes de mi tío, llegados para asistir a este entretenimiento en calidad de espectadores, no les parecía en absoluto divertido lo que había ocurrido. Estaban espantados y mandaron a los cocheros que se alejaran a toda velocidad de la zona de peligro, y en completo desorden, agolpándose y adelantándose los unos a los otros, volaron hacia la casa. En medio de aquella carrera caótica y precipitada, se produjeron por el camino algunos choques, algunas caídas, unas cuantas risotadas y no pocos sobresaltos. A los que se caían del trineo les daba la impresión de que la viga se desprendía de la cuerda y pasaba silbando sobre su cabeza, y de que la enfurecida fiera iba en su persecución. Pero los huéspedes, una vez que llegaron a la casa, pudieron tranquilizarse y recuperarse. En cambio, aquellos pocos que se quedaron en el lugar de la cacería vieron algo mucho más espantoso todavía. No era posible mandar ningún perro en pos de Sganarelle. Estaba claro que mientras contara con el arma terrible de la viga, podría vencer a una gran cantidad de perros sin sufrir él el menor daño. Pero el oso, haciendo girar su viga y dando el mismo vueltas detrás, se encaminaba resueltamente hacia el bosque, y era precisamente aquí donde le esperaba la muerte, en los puestos secretos donde estaban Ferapont y el tirador infalible Flegont. Una bala bien dirigida podría acabar con todo de forma fácil y segura. Pero el destino protegió asombrosamente a Sganarelle. Una vez que se había cruzado en los asuntos de la fiera, parecía querer salvarla a toda costa. Justo cuando llegaba Sganarelle a la altura de los puestos de tiro, donde se destacaban, apuntando hacia él, los cañones de las carabinas Kuchenreiter de Grabowska y de Flegont, colocadas sobre los soportes, justo en aquel preciso momento la cuerda que controlaba el vuelo de la viga se rompió de improviso y, como flecha arrojada por el arco, la viga salió disparada hacia un lado, mientras el oso, al perder el equilibrio, cayó y empezó a rodar hacia el lado contrario. Ante los ojos de quienes estaban en el campo se alzó de pronto un nuevo cuadro, vivo y aterrador. La viga derribó el soporte y todo el entramado tras el que se ocultaba secretamente Flegont,
y luego, saltando por encima de él, se clavó en su otro extremo en un montón de nieve distante y allí se quedó hundida. Tampoco Sganarelle perdió el tiempo. Después de dar 2, 3 o 4 volteretas, fue a caer justamente detrás del parapeto de nieve donde estaba Hrabroshka. Sganarelle le reconoció al instante. Le echó encima el aliento de su cálido hocico. Quería lamerle con su lengua, pero de pronto, desde el lado opuesto donde estaba Flegón, se oyó el chasquido de un disparo y el oso escapó hacia el interior del bosque y Hrabroshka perdió el sentido. Le levantaron y examinaron. Le había herido una bala, atravesándole el brazo, aunque en su herida también había algunos pelos de oso. Flegón no perdió por ello la reputación de ser el mejor tirador, ya que había disparado precipitadamente con una carabina pesada y sin soporte, sobre el cual podría haber apuntado mejor. Además, había ya muy poca luz y el oso y Hrabroshka estaban demasiado juntos. En esas condiciones, un disparo como aquel, que apenas se había desviado unos milímetros de su objetivo, debía considerarse admirable en su género. En cualquier caso, Sganarelle se había escapado. No era posible perseguirlo por el bosque esa misma noche, y para cuando llegara la mañana siguiente en el espíritu de aquel cuya voluntad era allí la única ley, se habría ya impuesto un talante completamente distinto. Mi tío regresó al concluir la frustrada cacería arriba descrita. Estaba furioso y se mostraba más severo que de costumbre. Antes incluso de apearse del caballo en el porche, ya había dado una orden. Al día siguiente, al amanecer, había que buscar el rastro de la fiera y rodearla para impedir que se escondiese. Una cacería bien dirigida debería haber tenido, naturalmente, un resultado totalmente diferente. Se esperaban a continuación sus disposiciones concernientes al herido Hrabroshka. Todos compartían la opinión de que la suerte que le aguardaba habría de ser terrible. En el mejor de los casos era culpable de negligencia por no haber clavado su cuchillo de cazador en el pecho de Sganarelle cuando ambos se encontraron, saliendo el animal indemne tras el abrazo. Pero más allá de esto existían fuertes y, por lo visto, bien fundadas sospechas de que Hrabroshka había actuado de mala fe y en el momento fatídico, de forma deliberada, no había querido alzar su mano contra su peludo amigo y lo había dejado libre. La amistad entre Hrabroshka y Sganarelle, por todos conocida, daba una gran verosimilitud a esta hipótesis. No solo pensaban de ese modo todos los que habían participado en la cacería, también los demás huéspedes hacían entonces idénticos comentarios. Nosotros seguíamos atentamente las conversaciones de los mayores, reunidos al caer la tarde en el salón, donde encendían para nosotros en esta época un abeto ricamente adornado, y compartíamos tanto las sospechas generalizadas como el temor generalizado a lo que le esperaba a Ferapont. Sin embargo, de buenas a primeras, procedente del recibidor por donde mi tío había pasado para ir desde el porche hasta su habitación, hasta sus aposentos, llegó al salón el rumor de que no había ninguna orden relativa a Hrabroshka. Pero esto, ¿será o no será por su bien?, susurró una voz, y aquel susurro, en medio de la profunda tristeza del ambiente, resonó en todos los corazones. Llegó también a oídos del padre Alexei, anciano sacerdote rural, portador de la cruz de bronce del año 12. El propio anciano dio un suspiro y dijo, también en un susurro, «Roguemos al Cristo que acaba de nacer». Nada más pronunciar estas palabras, él mismo y todos cuantos allí estábamos, niños y adultos, señores y criados, nos persignamos. Y, en el momento oportuno, no habíamos bajado todavía los brazos cuando las puertas se abrieron de par en par y entró mi tío con un pequeño bastón en la mano. Iba acompañado por sus dos galgos favoritos y su ayuda de cámara, Justin. Este le llevaba en una bandejita de plata su fular blanco y su tabaquera redonda con el retrato de Pablo I. A mi tío le colocaron un sillón Voltaire sobre una pequeña alfombra persa delante del abeto en mitad de la sala. Se sentó en ese sillón sin decir nada y cogió, también sin decir nada, el fular y la tabaquera que Justin le ofreció. Enseguida los dos perros se tumbaron a sus pies y apoyaron en estos sus largos hocicos. Mi tío vestía un arjaluk de seda azul, con unos bordados de realce que servían como broches, ricamente adornados con unas hebillas blancas de filigrana y una turquesa de gran tamaño.
Sostenía en las manos su bastón, fino pero sólido, de genuino cerezo caucasiano. El bastón le venía ahora muy bien, porque en el curso del tumulto que se había producido en la cacería, ni siquiera presumido, un caballo perfectamente adiestrado, había sabido mantener la calma. Se había movido inquieto hacia un lado, aplastando contra un árbol la pierna de su jinete. Mi tío sentía un fuerte dolor en aquella pierna e incluso cojeaba levemente. Esta nueva circunstancia, por descontado, tampoco podía aportar nada bueno a su corazón enfurecido o irritable. Por añadidura, también resultó desagradable que todo el mundo se hubiese callado al hacer mi tío su aparición. Como le ocurre a la mayoría de las personas suspicaces, era algo que no podía soportar, y el padre Alexei, que lo sabía muy bien, se apresuró a corregir la situación lo mejor que pudo, aunque solo fuera para romper aquel siniestro silencio. Como estábamos a su lado, el sacerdote nos hizo una pregunta al grupo de niños. ¿Entendíamos el sentido de la canción Cristo ha nacido? Resulta que no solo nosotros, sino tampoco los mayores la comprendían apenas. El sacerdote empezó a explicarnos las palabras glorificad, acoged, enalteceos, y al llegar al significado de esta última, él mismo se enalteció mansamente de corazón y de espíritu. Empezó a hablar del presente, que también ahora, al igual que en aquel tiempo, cualquier pobre criatura puede ofrecer ante el pesebre del niño que ha nacido, haciéndolo con más valor y dignidad que cuando los magos de la antigüedad le ofrecieron oro, incienso y mirra. Nuestro presente es nuestro corazón, enmendado de acuerdo con sus enseñanzas. El anciano sacerdote habló del amor, del perdón, del deber, que todos tenemos de consolar tanto a los amigos como a los enemigos en el nombre de Cristo. Y me parece que en aquella hora sus palabras fueron persuasivas. Todos entendíamos a dónde quería ir a parar. Todos le escuchábamos con un sentimiento especial, como rogando que esas palabras alcanzaran su objetivo, y en los ojos de muchos de los presentes temblaron unas hermosas lágrimas. De repente, algo cayó al suelo. Era el bastón de mi tío. Se lo recogieron, pero él no prestó atención. Estaba sentado, inclinado hacia un lado, y por fuera del sillón le colgaba una mano, en la que sostenía una turquesa grande de los broches. Pero también dejó caer la turquesa, y nadie se apresuró a recogerla. Todas las miradas estaban fijas en su rostro. Había pasado algo asombroso. Estaba llorando. El sacerdote apartó suavemente a los niños y, mientras se acercaba a mi tío, lo bendecía en silencio con la mano. Mi tío levantó la cara, cogió la mano del anciano y de forma inesperada se la besó delante de todo el mundo y pronunció débilmente «Gracias». Al instante le dirigió una mirada a Justin y mandó a llamar a Ferapont. Este se presentó pálido, con el brazo vendado. «Ven aquí», le ordenó mi tío y le señaló a la alfombra. Gaproshka se acercó y se arrodilló. «De pie. Levántate», dijo mi tío. «Te perdono». Gaproshka volvió a echarse a sus pies. Empezó a decir mi tío con una voz nerviosa, emocionada. «Tú amabas a ese animal, como poca gente es capaz de amar a una persona. Me has conmovido y me has superado en magnanimidad. Te hago saber que voy a ser clemente contigo. Te doy la libertad y te entrego 100 rublos para el camino. Ve a donde quieras». «Le doy las gracias, pero no voy a ningún sitio», exclamó Gaproshka. «¿Qué? No voy a ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo que quieres?» «En vista de su clemencia, deseo servirle con total libertad y de forma más honorable que por miedo y a la fuerza». Mi tío pestañeó. Con una mano se llevó a los ojos el fular blanco y con la otra, tras inclinarse hacia adelante, abrazó a Ferapont. Y todos comprendimos que debíamos ponernos de pie y también cerramos los ojos. Ya habíamos tenido ocasión de sentir que allí se había glorificado el Altísimo y que la concordia había exhalado su aroma fragante en el nombre de Cristo, ocupando el lugar del severo temor. Esto repercutió también en la aldea, a donde enviaron unos calderos de cerveza. Se hicieron hogueras de fiesta y todo el mundo se divirtió y se decían en broma unos a otros: «Últimamente han pasado aquí cosas tan raras que también la fiera se habrá retirado del mundo para glorificar a Cristo». A Sganarelle no lo buscaron,
Ferapont, como ya se ha dicho, obtuvo la libertad. Pronto sustituyó a Justin al servicio de mi tío, y no solo fue su leal servidor, sino también su leal amigo hasta la muerte. Fue él quien cerró con sus propias manos los ojos de mi tío, y también él quien lo enterró en Moscú, en el cementerio de Vagankovo, donde hasta ahora se conserva intacto su monumento. Allí mismo, a sus pies, yace también Ferapont. Ahora ya no hay nadie que le lleve flores, pero en los cuartuchos de Moscú y en los profundos bosques hay personas que se acuerdan de un anciano alto, de pelo blanco, que de forma casi milagrosa era capaz de descubrir dónde se hallaba el verdadero sufrimiento, y sabía presentarse allí a tiempo o enviar, y nunca con las manos vacías, a su buen servidor de ojos saltones. Esos dos bonachones, de quienes tantas cosas se podrían contar, eran mi tío y su Ferapont. A este, en broma, el anciano señor le llamaba el domador de la fiera.